Muy buenas tardes, estimada comunidad Unife y público en general, que se ha conectado con nosotros el día de hoy de forma virtual a través de la plataforma Teams y de las redes sociales. Bienvenidos a la última fecha del evento Mujeres Transformando Mandatos Sociales, organizado por el Instituto de la Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, dentro del marco de celebración por el Bicentenario Patrio y por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para ello, se ha invitado personalidades del campo de la historia, la psicología, el derecho y la música para que compartan sus conocimientos, opiniones, experiencias sobre el tema durante estos 3 días de conferencias programadas. La primera fue el viernes 26, la segunda el martes 30 de noviembre y la tercera es el día de hoy, jueves 2 de diciembre. Asimismo, conforme lo hemos estado diciendo en las anteriores sesiones, las personas que deseen hacer preguntas a los expositores, por favor, sírvanse de realizarlas a través del chat al final de la conferencia. A continuación, damos inicio al programa del día de hoy con las palabras de bienvenida de la presidenta del Instituto de la Familia, la magíster Olga María Castro Pérez Treviño. Adelante. Hola con todos, buenas tardes. Me es muy grato presentar en esta ocasión a dos músicos, dos maestros, una maestra y un maestro de la música, algo anecdótico para nosotros porque es primera vez que en el Instituto de la Familia presentamos la parte del ser humano musical, de este mundo musical que tanto nos enriquece y quizás nos viene desde que estamos en el vientre materno. Pues también en este ambiente, en esta vida musical, hubieron mujeres que transformaron estos mandatos sociales, donde inicialmente, por ejemplo, la sinfónica era dirigida por hombres. Luego vino la maestra Morales y luego vino Mina Mayolo. Mina, a la cual además de ser amiga, compañera de colegio, le guardo un gran reconocimiento por toda su trayectoria que conozco desde muy joven. Y al maestro Tarazona, otro gran músico, al cual no conozco directamente, pero sí lo conozco a través de sus escritos y de la maestra Gisela Vidal. Realmente les doy la bienvenida, es diferente, es una tercera conferencia diferente, las anteriores han sido de derecho, de historia de la mujer en el derecho, o historia de la mujer a lo largo del Bicentenario, el psicoanálisis y la mujer, y hoy día nos toca quizás una de las, realmente no es quizás, es la primera vez que incursionamos en este campo tan maravilloso que es la música y mujer. Los dejo entonces con Gisela, que siendo ella abogada y música también va a dar unas palabras de inicio. Muchas gracias, doctora Olga María. Efectivamente, en esta última conferencia lo estamos dedicando a la mujer y a la música, porque consideramos que había la necesidad de hacer visible que el ser humano no solo es un ser racional y lingüístico, sino también un ser musical, capaz de tocar música y crear obras musicales, y como tal, pues contribuye con el acervo cultural de un país. La música es una forma de relación en el que se reflejan todas las dimensiones del ser humano, física, emocional, vivencial y cognitivamente. Es también un componente fundamental de la cultura y del comportamiento humano porque nos liga emocional, sensorial y corporalmente a las personas, a los grupos e incluso a las naciones. Por lo tanto, la música está siempre relacionada con el desarrollo de competencias interculturales que implica conocer, comprender, apreciar y valorar al otro en cuanto a sus diferentes manifestaciones culturales y artísticas. Decimos que el ser humano es también un ser musical porque la música ha estado presente desde los inicios de la humanidad. El hombre primitivo no utilizó el lenguaje para comunicarse, sino sonidos emitidos por la voz, y el sonido es uno de los elementos de la música, así como también son los sonidos percutidos utilizando su cuerpo o percutiendo sobre algún otro objeto que pudiera emitir algún sonido en particular. Tiempo después, este interés por encontrar nuevos sonidos y poder expresarse a través de ello, pues lo llevó a construir sus primeros instrumentos musicales. Asimismo, sabemos que, según Howard Gardner, creador de las teorías de la inteligencias múltiples, el hombre posee, entre otras inteligencias, la inteligencia musical. En algunas personas, esta inteligencia tendrá quizás preeminencia frente a otras, pero al fin y al cabo todas las personas la poseemos y nuestros cerebros están adaptados para hacer música.
Adicionalmente, estudios en neurociencia reconocen que escuchar música o tocar algún instrumento causa un gran desarrollo y actividad neuronal en ambos hemisferios del cerebro, debido a que tocar algún instrumento pues involucra la mente, el cuerpo y las emociones. En ese sentido, entre los múltiples beneficios que causa la música, podemos mencionar pues la concentración, la memoria, la disciplina, la sensibilidad, la creatividad, la autoestima, la confianza y la seguridad en uno mismo, el saber escuchar, que es muy importante, así como también el tocar un instrumento o tocar en ensambles musicales, pues ayudan a desarrollar las habilidades personales e intrapersonales, como el trabajo en equipo, la valoración del esfuerzo para conseguir metas y la valoración y respeto hacia la otra persona. Todos son estos aspectos importantes en la formación integral de la personalidad de un individuo. Asimismo, se han desarrollado diversos métodos de enseñanza, como por ejemplo el método Kodali, el método Dalcroze, el método Suzuki. Esto último justamente sostiene que todos los niños tienen talento para poder aprender a tocar y hacer música. Y para lograrlo, pues utiliza el método del aprendizaje de la lengua materna. La música es un lenguaje universal, es una expresión artística considerada como un derecho humano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, a su vez en su artículo 27, que toda persona tiene derecho a elegir libremente la vida cultural en la que desee participar y gozar de las artes. La actividad artística musical, por lo tanto, no implica solo un reconocimiento de participación en la vida cultural, sino una obligación estatal como política pública, donde debería adoptar medidas que garanticen el máximo aprovechamiento de los recursos para alcanzar progresivamente el bien común y el bienestar general en una sociedad que se beneficie realmente de una educación musical de calidad, orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. Dicha esta pequeña introducción, vamos a dar pase a nuestros expositores, quienes nos van a exponer más sobre el tema, pero desde el punto de vista de la presencia que ha tenido la mujer en el campo musical y cómo es que la mujer peruana ha contribuido también en la identidad artístico-musical de nuestro país. Recuerden que las personas que deseen hacer preguntas lo pueden hacer a través del chat al final de cada conferencia. Nuestra primera conferencista es la maestra Mina Mayolo Divos. La maestra peruana Mina Mayolo Divos es magíster en Historia y bachiller en Historia del Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es músico, directora de orquesta y de coros. Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música y continuó el curso de perfeccionamiento en dirección orquestal en el Centro de Altos Estudios Musicales, Academia Chigiana en Siena, Italia, con el maestro Myung Woo Chung. Ha sido directora de la Orquesta Sinfónica Nacional entre los años 1992 al 2001 y directora titular de la misma entre los años 2006 al 2009, dirigiendo gran cantidad de conciertos con un importante repertorio que comprende obras nacionales e internacionales, muchas de ellas en calidad de estrenos absolutos o estrenos en el Perú. Ha dirigido orquestas internacionales como la Orquesta Sinfónica Nacional de Brasil y la Orquesta Municipal de Mar del Plata, Argentina, en calidad de invitada. Asimismo, ha dirigido muchos conciertos a lo largo de nuestro país y ha sido reconocida por su excelente labor tanto artística como didáctica en numerosas ocasiones. En la actualidad se desempeña como docente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los cursos de su especialidad. Dejamos con el uso de la palabra a la maestra Mina Mayolo, quien expondrá su conferencia Reflexión sobre la relación y el desarrollo de la mujer en el campo musical. Adelante, maestra. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto, es un honor estar acá en esta oportunidad. Quiero agradecer por la invitación a la UNIFE. Quiero agradecer además en la persona de mi querida amiga Olga María Castro, la doctora Olga María Castro. Me pareció muy interesante el tema a tratar, que es el cambio de los mandatos sociales por la mujer. Me dio que pensar porque verdaderamente están ocurriendo una serie de cambios a lo largo de la historia, ¿no? Y sobre todo en el último tiempo. Entonces, esto me lleva a reflexionar sobre la disciplina que amo profundamente desde que nací, que es la música.
Entonces, la música, como bien ha dicho la doctora Gisela, con palabras muy acertadas, la música es un medio de comunicación del ser humano. Es una manera de comunicarse, ¿no es cierto? Entonces, vamos a mirar, vamos a tratar de hacer una línea del tiempo para comprender de qué manera la mujer se va desarrollando y va ganando un espacio público a través de la música. La música, en un primer momento, se da a manera de imitación. El ser humano imita los sonidos de la naturaleza, imita a los pájaros, imita a los diferentes sonidos de la naturaleza, y de esa manera la música va a tener una relación mágica con el ser humano, porque esta relación va a estar dada por lo que significa la música en esta expresión en la cual el ser humano quiere comunicarse con aquellas fuerzas naturales que le hacen la vida más llevadera. O sea, a través de la música, que en este momento va a estar unida en todo lo que es el canto, la danza, la palabra o la poesía, los instrumentos que en un primer momento son primitivos, que están dados por huesos, están dados por barras de árboles o de cañas, que amarran semillas y que son golpeadas con el suelo para poder emitir un tipo de ritmo o de rito mágico, que es lo que va a hacer que el ser humano pueda proyectarse y de alguna manera convencer a estas divinidades, ¿no?, de que o mande lluvia para que se acabe la sequía, o que no vengan inundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué manera entra la mujer en esta situación? Pues la mujer tiene una magia indescriptible a través de la maternidad, ¿no es cierto? A través de la procreación. O sea que también podemos por ahí pensar que si el ser humano pide por la benevolencia de las fuerzas naturales, pedirá también por el alumbramiento de niños sanos, ¿no es verdad? Ahora, hay algo que es importante distinguir. La música aparece, como digo yo, en el mundo por imitación de la naturaleza, de los sonidos de la naturaleza, del canto de las aves, pero definitivamente la forma como el ser humano imita a la naturaleza no es igual que el sonido de las aves, ¿verdad? Las aves naturalmente cantan así, pero no están pensando. El ser humano ya tiene una articulación mental, intelectual, para poder imitar estos sonidos de la naturaleza. Ahora, ¿qué diferencia la música de las otras artes? Nosotros sabemos muy bien que las artes forman parte de la filosofía, forman parte de esta escala que tiene la filosofía de cada una de las disciplinas filosóficas, ¿verdad? Y según Platón, lo más alto de todo viene a ser la verdad, la belleza y Dios. Esa es el final de la escalera de la filosofía de Platón. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la música? ¿Cuál es la dimensión de la música? La música se da en el tiempo. O sea, la dimensión de la música es el tiempo. Es intangible, no es material. Entonces, nosotros, cuando escuchamos música, la música entra a través del oído, ¿verdad? Y va a conmover nuestras fibras más internas, nuestras emociones más internas. Entonces, de alguna manera, la música representa todo esto mágico e inmaterial que hemos hablado. Las otras artes, por ejemplo, las artes plásticas, la arquitectura, tienen además del espacio, del tiempo, tienen el espacio como dimensión. Entonces,
siempre van a existir vestigios de las culturas más antiguas, por ejemplo, en esculturas, en pinturas, en templos, en todo tipo de restos arqueológicos. Nosotros vamos a poder ver cómo vivían las personas antiguas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros no tenemos restos ni grabaciones de cómo se escuchó la música en un principio. Solamente nos han quedado manifestaciones, o sea, representaciones de músicos o de danzantes a partir de, digamos, de la iconografía de instrumentos que han sido pintados en las pinturas o en las esculturas, en los relieves o, por ejemplo, en la cerámica moche. Nosotros podemos ver representaciones de instrumentos y de músicos que están tocando instrumentos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, voy a compartir mi pantalla para poderles presentar algo de lo que estamos conversando, ¿no? Y también parte de lo que tiene que ver, ya vemos a la mujer en un primer momento mágico de la maternidad y la música. Es un primer momento. Luego vamos a ver que cómo poco a poco se va a desprender la danza, la poesía, se va a desprender del arte musical puro, ¿verdad? Que finalmente se termina desprendiendo a partir del barroco y ya más en el periodo clásico, ¿no? A ver, vamos a compartir la pantalla para presentarles una pequeña presentación que tengo. A ver. Para poder explicar un poco más. A ver. Entonces, reflexiones sobre la relación y el desarrollo de la mujer en el campo musical, ¿no? Entonces, el hombre imita la naturaleza, los sonidos de los pájaros, los diversos sonidos, está unida la danza, la poesía, el canto y el sonido de los instrumentos, y relaciona los fenómenos naturales como la lluvia que fecunda la tierra, o la sequía que la esteriliza, o las tempestades como entidades de gran poder. Por esta razón intenta comunicarse con estas divinidades a través de sus ritos mágicos para aplacar sus iras y lograr su benevolencia. Por ejemplo, en Grecia es un primer momento, no voy a hablar de las culturas anteriores a Grecia, porque sería muy largo de explicar, y tomemos a Grecia como la cuna de la civilización occidental. Entonces, en Grecia se empieza a sistematizar la música, ¿no? Y a pesar de no existir un gran desarrollo musical, los instrumentos sirven para acompañar el canto y la danza. Esto se denomina la homofonía. Cuando no hay canto el canto y el instrumento, ¿no? Y el instrumento acompaña el canto y también puede acompañar la danza. En música, el canto acompañado por un instrumento se llama homofonía. Cuando solamente hay una línea melódica, como en el caso del canto gregoriano, se llama monofonía. Y cuando hay varias voces, se llama polifonía, ¿no? En Grecia se crean los modos, que son los dórico, frigio, lidio, mixolidio, que son los auténticos, y luego los modos plagales, que no viene al caso explicarles, pero sí son modos musicales de 4 notas, en lugar de lo que tenemos hoy en día, ¿no? La escala diatónica, que tiene 5 tonos y 2 semitonos, ¿no? Y cada uno de estos modos transmite una emoción distinta, ¿no? Eso es lo interesante. Ya empieza a verse involucrada la emoción, serenidad, entusiasmo, alegría, ¿no? Tengo un primer ejemplo para que escuchemos de música que se ha podido, se ha podido saber cómo sonaba, porque ya en Grecia existen unos signos, unos símbolos que determinan de alguna manera la altura de los sonidos, ¿no? Y que se ponen como letras en cada una de las palabras que están escritas en griego antiguo, ¿no? El epitafio de Seikilos es encontrado en una tumba en Turquía en el siglo II a.C., y como les digo, es uno de los primeros testimonios encontrados y que hemos podido saber cómo suena.
Es una tumba que le hace un señor a su esposa, y es interesante las palabras, yo creo que son muy actuales, porque vamos a ver cuál es la traducción. A ver, espero que se escuche bien. Icon ilithosimi. Tithysimi sikilos enthamnimi sathanatu sima polychronium. Sikilos efterpu. Sí. Bueno, seguimos adelante en la historia. Bueno, con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V después de Cristo, empieza la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, la Iglesia Católica empieza a depurar una serie de salmos que recibe de la liturgia hebrea, ¿no? Y así se excluye ya en esta oportunidad del templo la danza y los instrumentos. ¿Por qué? Porque se considera en ese momento que la danza y los instrumentos van a distraer de lo que significa el rezo, ¿cierto? Entonces, en este momento, la música eclesiástica es la única expresión académica de ese momento de música culta, digamos, ¿no? Y los monasterios benedictinos son quienes conservaron los documentos de la antigua cultura, de la cultura que viene antes, porque no solamente la Iglesia va a hacer una síntesis de lo que recibe de la música hebrea, sino también de los pueblos bárbaros. Hay acá una síntesis cultural y que va a ser toda depurada por la Iglesia, y se va a dar entonces esta música que se convierte en el canto gregoriano. El canto gregoriano viene a ser una oración cantada, donde lo más importante de todo es el texto que se está cantando. Y es cantado nuevamente por monjes, por hombres, ¿no? Y por feligreses. Hay diversos géneros de canto gregoriano, están los corales, los antifonales, donde son dos coros que son al unísono, no son polifónicos, todo es al unísono, donde un coro canta y el otro le responde, y los responsoriales, que es cuando hay un solista y un coro que le responde. Entonces,
No voy a poner ahora cantos gregorianos, sino solamente les cuento que a partir del siglo IV San Ambrosio empieza con la sistematización de los cantos gregorianos, luego San Gregorio en el siglo VI termina de consolidarlos, luego a través del tiempo van agregándose líneas melódicas hasta llegar a lo que va a ser el Ars Antiqua y el Ars Nova relacionados a lo que es el románico y el gótico, ¿verdad? Pero eso ya es posterior. Lo que hay que destacar es que los monjes fueron los que cantaron, digamos, los cantos gregorianos en sus diferentes manifestaciones, en sus diferentes géneros. A ver, sigamos adelante en el tiempo. También en el medioevo tenemos como música secular a los trovadores, que son compositores y poetas que tienen un mayor nivel cultural, digamos, que los juglares, porque ellos componen. Son compositores y tienen, digamos, están cerca de son aristócratas, ¿no? Están cerca de las cortes. Ellos componen a sus damas, ¿no? También hablan sobre las historias de las batallas, ¿no? Nosotros recordaremos la historia del Mío Cid. Todo esto es parte de la música que los trovadores van a llevar a que los juglares expanden y que los trovadores son los compositores. Pero, ¿cuál es el papel de la mujer acá? Es la musa inspiradora. Es la musa inspiradora de estos romances imposibles, ¿no? Y los juglares son también los que de origen más humilde, pero ellos difunden la obra de los juglares, de los trovadores, y son artistas errantes que van de pueblo en pueblo cantando y difundiendo la poesía, ¿no? Hombres cantaron, compusieron. Ahora, a lo largo de la historia, el varón, como hemos comentado, estuvo presente en las manifestaciones musicales, ¿no? En el canto gregoriano, los trovadores, los juglares. Posteriormente se conocen las obras de los compositores, porque ya empiezan los compositores a firmar sus obras, porque en el medioevo, todavía en el Ars Antiqua, en el Ars Nova, las obras son generalmente anónimas, ¿no? Se dan en las iglesias y solamente ya a final del medioevo empiezan a conocerse los compositores de las obras, ¿no? Entonces, ellos van a ser hombres que empiezan a ser famosos por sus obras. Pocas veces encontramos compositoras mujeres a lo largo de la historia, a pesar de que han existido, quiero citarles algo que tengo por acá. Es una cita textual de Michel Perrault, de un libro que se llama Mi historia de las mujeres. Dice: el relato de la historia, tal como lo construyen los primeros historiadores griegos o romanos, concierne al espacio público. Las guerras, los reinados, los hombres ilustres, o al menos los hombres públicos. Lo mismo sucede con las crónicas medievales y la historia sagrada, que habla de santos más que de santas. Y además los santos actúan, evangelizan, viajan. Las mujeres preservan su virginidad y rezan. O acceden a la gloria por el martirio, espléndido honor. O sea, es un poco fuerte la cita, pero por alguna razón se ha escrito, ¿verdad? Bueno, seguimos adelante en la historia y oh sorpresa, empezamos a ver mujeres compositoras, empezamos a ver mujeres intérpretes, no todavía intérpretes, porque es importante conversar el hecho de que las mujeres, por el hecho de la maternidad maravillosa, habitaron en el espacio privado, ¿no? En sus domicilios, en sus casas, cuidando a los niños, ¿no? Y esto de alguna manera ha hecho que la mujer se quede un poco circunscrita a lo largo del tiempo al espacio privado, ¿no? Como les hablaba posteriormente, la mujer se ha convertido en musa, ¿no es cierto?,
de algunos artistas, ¿no? Inspiradora de escritores, de poetas, de escultores, de pintores y de músicos, ¿no? Pero vamos a ver ahora algunas mujeres que empiezan a romper con estos, digamos, con estas reglas establecidas, ¿no? Mujeres cambiando los mandatos sociales, ¿no? Por ejemplo, Hildegard von Bingen. Ella es la primera compositora conocida con una obra firmada por ella. Es más, es la primera compositora que se conoce en todo el mundo como compositora de una obra firmada, porque ella está también en la época en que se mantiene el canto gregoriano y todavía eso es anónimo, ¿no? Ella fue abadesa, una abadesa benedictina alemana que nace a fines del siglo XI, vive en el siglo XII y compone el drama de las virtudes. Vamos a escuchar, es la primera obra dramática cristiana teatralizada, que no es dentro de los ritos religiosos, sino que es teatralizada, ¿no? A ver, vamos a ver, un pedacito. Hildegard von Bingen. Ordo Virtutum, que significa el drama de las virtudes. Muy bien. Entonces, lo importante en este caso es que la mujer empieza a ser protagonista musical, ¿verdad? Empieza a componer su propia obra. De ahí nos vamos a saltar al siglo XVIII, periodo clásico, porque todo esto es una línea del tiempo donde las cosas se dan de manera paulatina, igual que el desarrollo de la música, ¿verdad? Por supuesto, después viene el Renacimiento, el Barroco, y ahora estamos en el periodo clásico, y les voy a mostrar un extracto de una película que trata sobre la hermana de Wolfgang Amadeus Mozart, que se llamaba Mariana Nannerl, que era mayor que Mozart y que viajaba también con Mozart cuando su padre los llevaba a recorrer Europa. Pero miren qué interesante. Papá. Ve a acostarte ya. No tengo sueño. Me gustaría pedirte una cosa. ¿Me permitirías asistir a las clases de composición que impartes a Wolfgang? No sé cómo explicarlo. Escucho notas. Notas mías que se agolpan en mi cabeza. No sé cómo se transcriben. No conozco las reglas y tú me lo has enseñado todo. Seguro que puedes ayudarme a comprender ese misterio. Mi pobre niña. Se deben conocer los secretos de la armonía y del contrapunto. Resulta inaccesible a mucha gente, sobre todo a las mujeres.
Recuerdo la primera vez que Wolfgang compuso algo. 5 años debía de tener. Me pidió que le mojara la pluma en el tintero. Escuché unas notas nuevas, nunca antes usadas. No salían de mi memoria y ayudé a Wolfi a anotarlas. Cuando fuimos a llevártelas, estabas con tu amigo Andreas. Os quedasteis estupefactos. Incluso lloraste de emoción. ¿Dices que fuiste tú quien las escribió? Sí. Señorita. ¿No es esta la Academia de Música? No, es la de pintura y dibujo. No se permiten mujeres, a menos que posen. ¿Posaríais para nosotros? Papá. Bueno, acá hay una obra que es de ella, de Nannerl. Vamos a escuchar un poquito. Es una sonata para piano. Creo que ahí lo dejamos, porque si no, el tiempo nos va a ganar. Bueno, vamos a escuchar también ahora, un poco más adelante, periodo romántico. Fanny Mendelssohn es una compositora, es hermana de Félix Mendelssohn. Ellos tuvieron, digamos, una muy buena situación económica, y ya en el periodo romántico, fíjense cómo cambia el estilo y cómo hay una expresión grande, dramática, que tiene que ver justamente con esta expresividad del siglo XIX con la música. Es importante también mencionar que por el hecho de que la música solamente tiene como dimensión el tiempo, ¿no? A diferencia de las otras artes, ¿no? Que tienen también el espacio, volumen, ¿no? Y que pueden ser habitables, como el caso de la arquitectura, hay un desfase del tiempo. Hay un desfase en el momento en el que se da el periodo, por ejemplo, clásico en música, corresponde en todo caso al periodo neoclásico en la arquitectura, neoclásico porque está bebiendo de las fuentes de Grecia, de Roma y también del Renacimiento, ¿no? O sea, el Renacimiento bebe de las fuentes del origen de la cultura occidental. En este caso, en música no tenemos un clásico anterior, como sí tienen las otras artes, que tienen Grecia y Roma, sino que tenemos de frente el clásico en música. No es neoclásico, no es un nuevo clásico, es el clásico. Y ahora ya entramos al siglo XIX, periodo romántico. Vamos a escuchar a este joven tocar una obra. Esta es la sonata en sol menor de Fanny Hensel Mendelssohn. Sonata en sol menor de Fanny Mendelssohn. Una música grande, ¿no?
Obra de gran envergadura. Bueno, hay que observar que en esta época, el siglo XIX, las mujeres, y anterior a esto también, no podían, como no formaban parte del espacio público, tenían que ser representadas con seudónimos masculinos, ¿no? O, por ejemplo, Fanny Mendelssohn empieza con F, y su hermano Félix Mendelssohn, que era tan unido a ella y que los dos componían cosas tan parecidas, Félix Mendelssohn firmó muchas obras de Fanny Mendelssohn como F. Mendelssohn. Entonces, con el tiempo se han ido descubriendo cuáles eran las obras de Fanny Mendelssohn, imagínense, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante, una compositora más, vamos a ver a la gran Clara Schumann. Clara Wieck, que era hija del profesor Wieck, quien era profesor de piano muy famoso alemán, profesor de Robert Schumann y profesor, por supuesto, de su hija Clara. Ellos se enamoraron perdidamente. El maestro Wieck no quería que se casaran, pero al final se casaron. Entonces Clara Wieck es la esposa de Robert Schumann, pero ella era mucho mejor pianista que él, ¿no? Él fue un gran compositor, pero ella también fue una gran compositora. Y cuando Robert Schumann muere, de manera un poco trágica, Clara, que tenía 8 hijos, viaja por toda Europa y mantiene su hogar tocando las piezas suyas y las piezas de su esposo, ¿no?
está en Rusia, viaja por toda Europa tocando piano y se convierte en una pianista muy famosa y que difunde la música suya y de su esposo. Entonces ya es una persona que empieza a estar en escenarios y con sus obras y con las obras de su esposo. Vamos a escuchar esta belleza de obra. A ver. Tiene opus. Supuestamente es de 1853, o sea, como por esa época cuando conoció a Brahms. Y es una pieza en 3 partes, pues como la ABA, donde repite la romanza en la menor de Clara Schumann. Estos chicos difunden la música de compositoras mujeres. Bueno, no la vamos a escuchar toda, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo para todo lo que me falta. A ver. Ahora vamos a hablar de algunas mujeres directoras de orquesta. Me pidieron que yo hablara de mí, o sea, voy a hablar también un poquitín, voy a poner un poquito de música, pero bueno, quiero que escuchen a la primera mujer directora de orquesta de toda Latinoamérica, que es Carmen Moral. Ella es directora emérita y honoraria de la Orquesta Sinfónica Nacional. Está tocando acá un pedazo, o sea, les pongo un pedazo de la Sinfonía de Jean Sibelius, en un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional. Gran ejemplo de directora. Y es doctora honoris causa por la UNIFE, por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Esto es en el siglo XXI.
Y ahora vamos a ver a mi querida compañera de estudios del Conservatorio Nacional de Música, Carlota Mestanza, casada con otro compañero, viuda ahora de Gerardo Constantini, excelente pianista, y padres de Claudio Constantini, gran músico, pianista, bandoneón, toca bandoneón también. Ella es exdirectora de la Orquesta de Trujillo, exdirectora de la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música y directora de la banda y profesora del Colegio Roosevelt. Esta es la banda del Colegio Roosevelt con el bolero de Ravel. Una excelente directora, Carlota. Ha vivido muchos años en Japón. Estos son niños, ¿ah? Es una banda. La diferencia entre banda y orquesta es que no lleva cuerdas, solo vientos y percusión. Por eso el sonido es un poco diferente que con orquesta, pero interesante ver el trabajo que ha hecho Carlota con alumnos del Colegio Roosevelt. Voy a tener que avanzar porque el tiempo nos gana. Cuando suena esa trompeta linda. Seguimos. Acá vemos a Ligia Amadio, exdirectora de la Orquesta Sinfónica Nacional de Brasil, directora de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, a quien tuve el gusto de invitarla a dirigir la Sinfónica Nacional del Perú. Ella también me invitó a dirigir la Sinfónica Nacional de Brasil. Va a tocar una obra de Carlos Gómez, que es un compositor brasileño del siglo XIX, compositor de la ópera El Guaraní, que se estrenó en Europa, en el Teatro a la Scala. Avanzo y les cuento que hoy en día hay muchas mujeres compositoras, muchísimas, hay muchas mujeres directoras. Les cuento que en Latinoamérica se da mucho más facilidad a las mujeres directoras que en Europa. En Europa es más difícil conseguir una plaza, lo que es muy difícil, o sea, se invitan a directoras mujeres a dirigir, pero lo que es sumamente difícil es conseguir una plaza de director de una orquesta nacional. Eso es muy complicado. Bueno, acá me tienen. Disculpen que no tengo una buena versión, no me he preocupado nunca de tener buenas tomas, de tener las mejores personas que me filmen. La Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. Esto es con la Sinfónica Nacional del Perú, 2016, en el Teatro de la UNI. Es el cuarto movimiento.
Ahí lo dejamos. Bueno, como conclusiones, las mujeres estamos acostumbradas al doble esfuerzo por alcanzar nuestras metas profesionales, por haber sido relegadas a lo largo de la historia al espacio privado, consecuencia de un rol de madre, ¿no? Pero este rol nos convierte en una persona fuerte, luchadora, porque preservamos a la especie humana. Ahora, la mujer no participó durante la historia más que en raras ocasiones del espacio público. Sin embargo, cada día está conquistando un mayor protagonismo en todos los campos y tiene la fortaleza inherente a su naturaleza. Las mujeres, al igual que los varones, deben de esforzarse para lograr la excelencia profesional y solo con la dedicación, el trabajo y el estudio, estos serán los vehículos para alcanzar la meta deseada. En la actualidad, gracias al trabajo de tantas mujeres valiosas, es respetada y es protagonista de cargos importantes en la política, en lo académico, en lo artístico, en lo cultural, y es considerada de manera visible como un agente que construye la historia, al igual que el varón. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Este es algo de la bibliografía que he utilizado. A ver, termina la presentación, salgo de acá, cerramos acá, a ver si nos volvemos a encontrar. Tengo que prender mi cámara. Gracias, maestra Nina. ¿Puede prender su cámara, por favor? Sí, acá estamos de nuevo. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Nina Mayolo. Excelente su conferencia, muy ilustrativa, muy interesante y magistral. Justamente como estamos en la hora, vamos a dar pase a nuestro siguiente conferencista y creo que vamos a poner las preguntas para el final. Bien, ya está con nosotros, muchísimas gracias, maestra Nina. Vamos a presentar a otro gran músico, gran educador musical, el maestro Armando Wilfredo Tarazona. Voy a leer un extracto de su currículum vitae. El maestro Wilfredo Tarazona Padilla es licenciado en el Conservatorio Nacional de Música, hoy Universidad Nacional de Música, y ha realizado estudios de dirección de orquesta en el Festival Campus de Jordão en Sao Paulo, Brasil, con el maestro Roberto Tibritza en Caracas, Venezuela, con el maestro Helmut Rilling en Alemania y además de talleres de dirección en Escocia. Estudió también con el maestro Armando Sánchez Málaga y Edgar Valcárcel, entre otros. Fundador en el año 2000 de los sistemas de orquesta y coros infantiles y juveniles en el Perú del Instituto Nacional de Cultura. En el 2008 fue fundador de la Red Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles del Ministerio de Educación, el mismo que se convirtió en Orquestando posteriormente, donde actualmente es director nacional musical de ese proyecto. Representó al Perú en la Conferencia Regional de América Latina sobre Educación Artística, preparatoria de la Cumbre Mundial de la UNESCO sobre Arte y Educación en noviembre del año 2005. Por espacio de 10 años, fue convocado por la Corporación Andina de Fomento, la CAF, a las reuniones de líderes musicales de América Latina. Fundador y director del Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú, elenco oficial de la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas, agrupación única en su género en el Perú. Ha creado también la asociación Hanak Pachap como un movimiento musical para el desarrollo del canto coral. Como director coral, ha sido invitado a festivales en México, Ecuador, Chile, Escocia, Inglaterra y Francia. Ha sido director interino de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigió diferentes orquestas sinfónicas en Bolivia, México, Barbados, entre otros. En julio del año 2015 dirigió la Gran Orquesta Juvenil integrada por jóvenes de Ecuador, Colombia y Perú en Guayaquil, Ecuador. Se desempeñó como director titular de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música hasta agosto del año 2017. En el año 2018 y 2019 fue invitado por la Orquesta Sinfónica Nacional para dirigir los conciertos de extensión dados en el Centro Penitenciario de Mujeres de Chorrillos y en Sarita Colonia, en el Callao, respectivamente. Fue director de promoción y actividades culturales del Conservatorio Nacional de Música. Asimismo, fue docente en la Universidad Cayetano Heredia, la Cantuta, la Católica y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otros.
condecorado por el Congreso de la República en dos oportunidades y por el Estado peruano con las palmas magisteriales en el grado de Gran Educador. Ha sido merecedor de medallas como la del Instituto Regional de Cultura de Huánuco, de la Municipalidad de San Isidro, de la Escuela Superior de Formación Musical de Juliaca, entre otros. Fue declarado visitante ilustre en varias ciudades del Perú y del extranjero. También fue elegido ciudadano ilustre del año 2015 por la Asociación de Clubes Departamentales del Perú. Actualmente es docente en la Universidad Nacional de Música. Dejamos con el uso de la palabra al maestro Wilfredo Tarazona, quien expondrá su conferencia La mujer en la identidad artístico-musical en el Perú. Adelante, maestro. Querida Gisela, muy buenas tardes y agradecerte por esta gentil invitación. La veo después de mucho tiempo y he podido observar el último tramo de la exposición de la maestra Mina Mayolo, a quien la conozco muy de cerca, conozco su trabajo, el esfuerzo, lo que ella justamente señala en una de las frases finales de su exposición, que decía que la mujer debe de trabajar o esforzarse el doble. Y efectivamente nuestra sociedad aún está en ese espacio de poder democratizar y de dar equidad a todas las posibilidades, en este caso en el campo artístico. Maestra Mina, un placer haberla escuchado. Ojalá que en algún otro momento nos podamos encontrar ya en forma presencial. Felicitaciones por su conferencia. Muchas gracias, queridísimo Wilfredo. Un abrazo. Cariños, querida Mina. En esta oportunidad me toca comentar sobre el desarrollo que tiene justamente todas las, podríamos decir, ejemplos que han marcado una ruta en la lucha y en el esfuerzo, como señalaba la maestra Mina, de todas las mujeres por posesionarse o adquirir o construir un espacio de desarrollo de actividad artística. Ella ha tocado el lado académico, ¿no? que muy bien, porque ha sido directora titular por muchos años de la Orquesta Sinfónica Nacional. Yo tocaré el otro lado, que si bien es cierto, es una mezcla de ambas cosas, pero sobre todo está en el imaginario popular, está en, podríamos señalar, en la vida cotidiana, ¿no? Muy sencilla, pero al mismo tiempo intensa, real y representativa. Quisiera empezar comentando por Rosa Mercedes Ayarza de Morales. Ella nace 8 de julio de 1881, época en donde el país vivía esa sensación de la guerra con Chile, esa sensación de poder cuidarse y estar alerta en todo el sentido era la ocupación chilena. Por lo tanto, las familias, y sobre todo las mujeres, en este caso las madres de familia, tenían una función de protección al hogar y protección a sus hijos. Y había muy poco espacio para poder desarrollarse en el trabajo artístico, en el trabajo creativo, en el trabajo intelectual. Sin embargo, Rosa Mercedes Ayarza, que más adelante al casarse toma el nombre de Morales, fue una persona que se desempeñó rápidamente en la actividad musical. Ya a la edad de 6, 8 años tocaba muy bien el piano. No solamente eso, muy tempranamente toca un concierto de Mendelssohn con una orquesta de esa temporada, de esa época, formada para las circunstancias de ese contexto histórico. Rosa Mercedes ha vivido siempre en medio de una vida llena de música, en medio de piano, ¿no? En medio de la actividad artística de sus padres. Por lo tanto, ella ha tenido un hábitat musical natural. De tal manera que sus actividades musicales se han desarrollado fácil, fluida y naturalmente. Tocaba muy bien el piano,
tenía muy buen oído, podía transcribir la música, podía componer música. Cuando ella visitaba en algunos centros, por ejemplo, donde se hacía música, ella se sentaba y agarraba un papel y empezaba a escribir lo que escuchaba, es decir, a trasladar en música lo que estaba escuchando en ese entorno. Algunos lo miraban y decían, ella viene a escribir mientras nosotros estamos tocando, nos estamos esforzando. Pero al verlos, cuando los invitaba en casa, se sentaba al piano e inmediatamente se ponía a tocar lo que les había escuchado en esas reuniones, lo que nosotros conocemos como peñas o los centros culturales, digamos ahora, llamándolo de esa manera. Y se quedaban muy sorprendidos cómo ella podía trasladar esas habilidades musicales a la partitura y se sentaba y tocaba con mucha fluidez. Rosa Mercedes ha sido una de las personas importantes en el desarrollo de la vida musical del país. ¿Por qué es importante? No solamente por el desempeño artístico, sino que ha sido muy cuidadosa en preservar las tradiciones, las costumbres, los quehaceres musicales populares. Ahí encontramos, por ejemplo, los pregones. Los pregones son una muestra, una copia de lo que se pensaba en ese momento, de lo que se sentía en ese momento. En el texto de los pregones está el pensamiento de la época, es el sentir de la época, es el sentir de la colectividad, de la comunidad. Entonces, en sus marineras, en los pregones, en todo lo que ella podía captar y trasladarlo a la partitura, estaba haciendo una labor que justamente estamos señalando las que van dando identidad a nuestras manifestaciones de trabajo, de nuestras manifestaciones culturales. No solamente le da identidad, sino que preserva, los va a guardar, proteger para que se difundan. Y Rosa Mercedes no solamente desarrolla una labor creativa musical, sino que era una mujer de mucho desempeño pedagógico, gran maestra de canto. Alejandro Granda ha sido alumna de ella. El mismo, no se me viene el nombre, pero Luis Salva ha sido alumno de ella. Ernesto Palacios ha sido alumno de Rosa Mercedes. Lucrecia Sarria, una de nuestras más grandes sopranos del siglo pasado, ha sido alumna de Rosa Mercedes Ayarza. Y Luis Salva estaba en la Marina, creo que en la Marina, en el segundo año como cadete. Le digo, ¿qué haces ahí? Y lo mandó. Digo, lo mandó desde un punto de vista figurativo, porque le digo, tu carrera está aquí, en el canto lírico, y es por eso que Luis Salva se va a Europa. Entonces, y desarrolla una carrera fantástica. Entonces, Rosa Mercedes ha construido este espacio muy importante de preservación de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres a través de los pregones. Hay una marinera preciosa que se llama Soy Peruana, que se suele cantar por las grandes sopranos líricas y sopranos, digamos, del ambiente popular. Y es una marinera, me da ganas de cantarla. La tengo aquí en la cabeza porque es una pieza muy representativa, hecho por Rosa Mercedes Ayarza de Morales. Rosa Mercedes, que respiraba el mundo popular, el mundo del entorno, pero además con una severísima formación académica para tocar un concierto de Mendelssohn de piano, hay que tener un nivel técnico altísimo, ¿no? No cualquiera puede tocar un concierto de Mendelssohn, pero bueno. Pero no solamente eso, fue una de las primeras, yo diría, de repente la maestra Nila me puede corregir en ese sentido, una de las primeras mujeres que ha dirigido y dirigió una zarzuela. Y lo dirigió con tanta energía que el presidente Benavides, terminando la presentación, se acercó y le dijo, óigame, quiero decirle algo. Le digo, sí, usted, señora Rosa Mercedes, es un hombre
un poco el pensamiento de la época, que no podían creer de que una mujer tenía esa capacidad de poder ser directora de orquesta. Me llega a la memoria cuando Teresa Carreño está en una reunión con Brahms y varios compositores, ¿no? Varios músicos, y empiezan a tocar, todos tocan, y Brahms hace un comentario y dice, no hay ninguna pianista mujer. Y Teresa Carreño le dice, pero maestro, ¿y qué soy yo? No, le digo, tú tocas como hombre. Es decir, que todavía se atribuía a un Brahms, aún el mismo presidente del país, que no concebían que las mujeres tienen tantas capacidades de energía y de fuerza que está asociada a características masculinas, ¿no? Pero eso ya se ha roto totalmente, ¿no? Entonces, para entender el contexto, cómo las mujeres han tenido que romper estos espacios, estos conceptos para salir adelante, para seguir adelante. Entonces, Rosa Mercedes cumple varias funciones como creadora, como estudiosa, como pedagoga, como intérprete, pianista y directora, porque los directores somos intérpretes, son intérpretes. Pero lo importante, ¿por qué trasciende la historia? No por su desarrollo artístico, sino por el aporte, porque crea una corriente. ¿Cuál es esa corriente? De mirar a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, en este caso a los pregones, a las marineras, ¿no? A la zamacueca. Tenía su hermano que le decían Caramandunga, que era otro amante de la música criolla. Entonces, para ir avanzando un poco, después tenemos otros, digamos, compositores, o déjame mirar mi apunte, Serafina Quinteros, por ejemplo. Serafina Quinteros, que nace en 1909 y muere a los 101 años. Una persona, una gran mujer, compositora también, creadora, pero no solamente eso, sino que coge el alma popular, lo traslada en los valses, en todas esas creaciones que ella hace, pero al mismo tiempo ella era gran estudiosa, crítica, escribía en revistas, escribía en periódicos, ¿no? Y rompiendo esas normas, esas reglas de esos tiempos en donde a la mujer se le encasillaba exclusivamente para un trabajo en casa, para un trabajo doméstico. No se le permitía, digamos, desarrollar más allá de esos contextos. Pero no solamente es una situación en nuestro país. Hildegard de Bingen, por ejemplo, es una gran compositora de la época medieval. Tuvo suerte porque era priora de un convento. Si no, no le hubieran permitido desarrollar una actividad de esa naturaleza. No solamente ella, Bárbara Strozzi, compositora del periodo barroco, también, que tenía, digamos, muchas limitaciones por su condición de mujer. La hermana de Mozart era una gran pianista, con mucho más talento en ese momento que Mozart, y el padre no lo permitía desarrollar para darle pie a su hijo, a Mozart, al hermano. O la hermana de Mendelssohn, Fanny Mendelssohn, era una gran pianista, gran compositora. Música de ella se le asignaba a su hermano para que se publicara, porque en ese tiempo no se permitía que las mujeres podían desarrollar estas actividades. ¿Por qué traigo a colación? Y así mucho. Clara Schumann, la esposa de Schumann, Clara Wieck, una gran pianista que hace un concierto en la menor, ¿no? Pero no se le conoce por la mentalidad que había en ese tiempo. Para decir que no solamente es en Perú, sino en el contexto mundial. Regresando a Perú,
Otro personaje que me parece muy relevante es indudablemente Chabuca Granda. Chabuca Granda, que es una persona que nace en 1920, cuyos 100 años ha cumplido el año pasado, 100 años fantásticos de desarrollo, de actividad, que ha sido además la obra musical de Chabuca Granda, ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación, la obra completa. ¿Y por qué es un patrimonio? El patrimonio que nos obliga a conocerla, a preservarla, a guardarla y a difundirla. ¿Y por qué tenemos que difundir? ¿Qué es lo que tenemos que difundir? La Flor de la Canela, el Puentecito Escondido, el Puente de los Suspiros, toda esa gama de composiciones que hace Chabuca Granda, pero por una razón, porque ella dibuja los paisajes, dibuja los lugares, dibuja las costumbres, dibuja esas comunicaciones colectivas. Cuando digo dibuja me refiero, lo traslada en las expresiones musicales a través de una marinera, a través de un vals, ¿no? A través de la música afroperuana. Cuando hace la Flor de la Canela, está pensando en esa morena que cruza ese famoso puente que está al costado del Palacio de Gobierno. Muchos creen que es el Puente de los Suspiros. No es el Puente de los Suspiros, es el puente que une Lima con el Rímac. La señora Angulo, una morena hermosa, ¿no? Que además en su casa reunía a todos los cargadores del Señor de los Milagros. Es importante, indudablemente, porque es poético. Es importante porque es de una textura de belleza incomparable, de una difusión mundial, porque junto con Alomía Robles, Chabuca Granda son nuestros compositores más universales. El Cóndor Pasa y la Flor de la Canela son representaciones de nuestro acervo popular aquí en Perú como fuera, en América, en Estados Unidos, en Europa. Por lo tanto, es una de las peruanas más universales, junto con Alomía Robles, los dos. Justamente porque traslada en su música estos paisajes, estos espacios tan añorados de la Lima tradicional, de la Lima que ya se fue, que ya se va. Entonces, ¿qué hace? Tenemos que preservarlo. Son como las lenguas originarias, que cuando ellas se van, no hay cómo reemplazarlas. ¿Y qué debemos de hacerlas? Preservarlas, guardarlas, cuidarlas, aprenderlas, difundirlas. De esa manera es importante que Rosa Mercedes Ayarza de Morales, Chabuca Granda, son las personas, vamos a continuar desarrollando un poco más, que son los que aportan, no solamente con su patrimonio musical, en el caso de ambas, porque ambas son creadoras, son cantautoras, sino que trasladan en sus creaciones parte de nuestra historia, parte de nuestra realidad, y al mismo tiempo se enfrentan a un contexto contrario a ellas. Abre un espacio, abre una ruta para poder decir, este es un camino que han recorrido los que han venido atrás, los que han construido lo que tenemos ahora. Es por eso que es muy importante el aporte, en este caso, de estas dos, lo mismo de Serafina Quinteras, que no es su nombre, es un seudónimo. Voy a continuar. Victoria Santa Cruz. Victoria Santa Cruz es otro personaje realmente importante, que ha contribuido muchísimo a la identidad, a ese sentido de pertenencia que se tienen todos a un colectivo, estudiosa de la música afroperuana. Ella nace un 22 de octubre en 1922
2 años después de Chabuca Granda. O sea, el próximo año son los 100 años, vamos a celebrar, de Victoria Santa Cruz. Victoria Santa Cruz escribe un poema que se llama Negra, en donde sintetiza la mentalidad que en ese momento, que aún persiste, de discriminación racial, en donde ella no se da cuenta que es negra cuando llega una niña, cuenta ella, ¿no? Llega una niña a su barrio en La Victoria, una niña, ella dice, una niña blanca, y de pronto sus propias compañeras no le permiten jugar, porque la niña blanca, según Victoria, señalaba, yo no me junto, no juego con ustedes si ella está aquí. Y ella, en ese momento, sus amigas le dan la espalda y se quedan con la niña blanca y siguen jugando. Ese es el momento en que ella se da cuenta que es negra, porque entendió una discriminación. Junto con su hermano, hacen todo un desarrollo con Nicomedes Santa Cruz, este gran decimista, y construyen una sociedad cumanana para poder estudiar, trabajar, construir, reconstruir toda esa herencia africana que está viva en nosotros. A partir de ahí se reconstruye la música con influencia negra, africana, aquí en el país. Victoria Santa Cruz juega un papel muy importante. ¿Y cuál es su papel? Porque ella institucionaliza sus conocimientos, crea, ¿no?, el elenco nacional, ¿no?, de danzas, el conjunto nacional de folclore. Lo dirige ella, lo trabaja ella, crea, es estudiosa del folclore, estudiosa de todo lo que se utiliza, diríamos, de la vestimenta, ¿no? De las composiciones musicales, de todos los detalles para que se preserve lo más cercano a lo que se produce, que no varíe. Entonces, ella hace un aporte importante al pensamiento y a la identidad de la cultura afroperuana, preservando las manifestaciones, y a ella le debemos que estén vivas las zamacuecas, a ella le debemos que esté viva el alcatraz, y a ella le debemos que el cajón, no propiamente el instrumento, para que en ese escenario artístico el cajón pueda tener un espacio para poder desarrollarse. Se van complementando uno con otro. Otra personalidad muy importante es Elvira. Me refiero a Rosa Elvira Figueroa, quien nace en 1904 en Huánuco. ¿Cuál es el aporte de Rosa Elvira? ¿Por qué está considerada dentro de estas personalidades, según mi lectura? Rosa Elvira Figueroa, quien nace en una casa de hacendados, ella misma declara que ha tenido una vida de una influencia musical muy importante, porque su madre tenía una ascendencia española, y la música que escuchaba, ella dice, era una música seria y de alta calidad. Entiendo que se refería a la música académica, no lo menciona, no dice clásica ni culta ni nada, dice música seria y de alta calidad, porque ella misma habla de su ascendencia materna. Ella viene a Lima y estudia secundaria en un colegio que más adelante va a entrar otra personalidad importante, en el Santa Úrsula. Estoy en el Santa Úrsula, un espacio en esos tiempos altamente exclusivo. ¿A quién me refiero? A Alicia Maguiña. Alicia Maguiña también estudia en ese colegio. Curiosamente, ambas optan por una actividad cultural
artístico muy distinto a lo que el resto de sus compañeros lo hacían. Rosa Elvira Figueroa empieza a tener el contacto con la servidumbre de la casa, del lugar en Huánuco, y escuchaba las canciones de las personas que trabajan en el servicio y se enamora de esa música, exactamente como hacía Alicia Maguiña. Pero ¿qué hace Rosa Elvira? Rosa Elvira empieza a estudiar danza, es decir, a conocer la música que le inquietaba. Estudiaba danza en la Academia Alcedo, que era de danza y música. Ahora, posteriormente se convirtió en Conservatorio Nacional de Música, ahora Universidad Nacional de Música. Y ahí empieza a estudiar Rosa Elvira Figueroa. Y empieza a conocer el folclore, empieza a conocer manifestaciones de otros espacios. Y de pronto viaja afuera, viaja a México, viaja a Argentina, viaja a Chile y observa, sobre todo en México, que hay un elenco nacional, que hay una escuela nacional, que hay una academia que se estudia la música y las danzas tradicionales del lugar. Y ella piensa y dice, carambas, indudablemente eso falta en Perú. Y por supuesto, regresa y funda en Perú una escuela de danza, una escuela de música en forma privada para practicar justamente todas estas actividades de orden tradicional, folclórica. Eso lo funda en 1948. Es el punto de partida para que en 1964 esta pasa a poder del Estado y se convierta en una escuela de danzas folclóricas peruanas, lo que ahora es la Escuela Superior de Folclore José María Arguedas. Por lo tanto, el gran aporte de Rosa Elvira Figueroa pensó igual que Rosa Mercedes Ayarza. ¿En qué medida? Ella logra que se institucionalice para darle continuidad, para que se preserve, para que no solamente dependa de ella, sino que se institucionalice. Y es finalmente el Estado el que asume, y ahora se llama Escuela Superior de Folclore José María Arguedas. ¿Quién inició? Rosa Elvira Figueroa, una persona que nace en un estatus social de altísimas posibilidades, que estudia en el Colegio Santa Úrsula, que en ese tiempo era un colegio de altísima condición socioeconómica, ¿no? Pero opta por un camino distinto, opta por la preservación de las tradiciones, de las herencias ancestrales, y ahora tenemos, fruto de ese esfuerzo de Rosa Elvira Figueroa, la Escuela Superior de Folclore José María Arguedas. ¿Por qué? Porque ella empezó danzando en la Academia Alcedo. Lo mismo hacía Rosa Mercedes Ayarza de Morales. También desarrolló una escuela de canto lírico que terminó siendo absorbido por lo que es la Academia Alcedo, Conservatorio Nacional de Música y luego Universidad Nacional de Música. Entonces, aquí encontramos un perfil en las tres personalidades que me, digamos, tomado la libertad de comentarlos. Rosa Elvira Figueroa, Chabuca Granda y Rosa Mercedes Ayarza de Morales. Pero Serafina Quinteros, que hemos desarrollado, que vivió hasta los 101 años. Pero hay otros personajes muy importantes también. Me refiero en este caso a Alicia Maguiña. También Alicia Maguiña, de una condición económica solvente, estudia en el Colegio Santa Úrsula y le sirvió muchísimo porque ahí encontró las amistades
y en los espacios para poder generar algunas posibilidades para levantar gastos, levantar fondos que le pudieran servir en su actividad que ella desarrollaba. Como un paréntesis, Martha Mifflin era generación compañera de estudios de Alicia Maguiña. Y Martha Mifflin también es una persona muy importante porque está a cargo de la única radio cultural que hay en Lima, antes llamada Solarmonía y hoy Filarmonía. Viene a colación al nombrar a Alicia Maguiña. Y esto no deja de, digamos, de manifestar nuestro respeto, nuestra consideración y valoración al trabajo que viene realizando en el Perú contemporáneo, en la Lima, si se quiere llamar contemporáneo, de Martha Mifflin. Regresando a Alicia Maguiña. Alicia Maguiña es un caso muy atípico. Ella se involucra muchísimo con las danzas costumbristas, se involucra con las danzas patronales, se involucra con el quehacer in situ, viaja sobre todo al centro del país, viaja al Valle del Mantaro y empieza a tener un contacto vivo con la música, con las características, con la forma en que se dan. Conoce a Zenobio Daga, que es otro personaje que cumplió el año pasado 100 años de su nacimiento, el que transformó el Wailers, el que introdujo a esas expresiones el saxofón, por ejemplo, ¿no? Cambió todo el pensamiento sonoro de los Wailers, de las bandas típicas de la zona. Alicia Maguiña conoce a él y entra y conversa y convive, ¿no? Se casa con el hermano de Bryce Echenique, este gran literato. Tienen hijos, 2 hijos, sin embargo, ese matrimonio no funciona y se termina por contraer unas nupcias con Carlos Jaire. Carlos Jaire, con quien vive 26 años, él de raza negra, de ascendencia negra. Entonces, encima era viuda y encima iba a los centros, digamos, de las comunidades, siendo de una extracción social distinta, con una valentía, con una convicción, con una decisión, y ese es el aporte muy importante. ¿Cuál es ese aporte? La convicción de rescatar la herencia, la tradición, la ancestralidad, y compone. Indio, por ejemplo, es considerado como una de las composiciones con un gran contenido social muy importante, como en los Tlepinglo Alba. ¿Quién la hace? Alicia Maguiña, que nos dejó el año pasado. Una mujer de mucha importancia, de mucha trascendencia, por el compromiso con la cultura, con el compromiso por el quehacer. Es decir, como cantautora, su actividad artística al mismo tiempo está comprometido con el desarrollo de nuestras expresiones, de nuestras manifestaciones, y es por eso que considero dentro de esta que le da esta identidad del que estamos comentando para el inicio de esta reunión. Avanzando un poco más, encontramos 2 personajes muy importantes que me gustaría comentarlos brevemente antes de terminar esta reunión, porque hay alguna actividad que debo de realizar. Me refiero a Pastorita Guaracina. Pastorita Guaracina es un personaje muy importante por el legado, también cantautora, pero sobre todo intérprete. Pero ¿cuál es el legado de Pastorita Guaracina? Que abrió una brecha aquí en la capital
para intérpretes que vienen del interior del país, para intérpretes que rompen el gran mercado, y ella se posiciona. Y en los grandes coliseos de los años 60 hasta los 70, Pastorita Guarasina era la personalidad, es decir, la referente. Están allí sus canciones Río Santa, las canciones de Profesorita, las canciones que cogen el alma popular del mundo andino, y ella como natural de Ancash, ¿no? De Guarmey, ¿no? De una provincia de Guarmey. Por ahí lo tengo, no lo tengo ahorita en mente, pero sí del interior de Guarmey, ella, y viene, y se enfrenta a todo un mercado poderoso. Sin embargo, es convocado para ser la primera mujer en Perú que es llamado para grabar un disco. Rompe un espacio importante, rompe que está cerrado para todas las intérpretes que vienen del interior del país. Pastorita Guarasina no solamente tiene una voz fantástica, una voz maravillosa, sino que ha abierto un espacio, y el gran aporte es que ha construido un camino, una ruta por la cual han venido muchísimas cantantes que ahora no puedo nombrar a uno, porque si nombro a uno debo de nombrar a los mayores de los referentes. Entonces, todo ese mundo del canto andino es detrás de Pastorita Guarasina, que trae el alma de los mineros, el alma de los maestros de las provincias, de los trabajadores de las minas, de los trabajadores de las carreteras, de los que van a caballo, porque ella además era muy propia del lugar y conocía perfectamente todas esas actividades. Finalmente, una personalidad muy importante es Ima Sumac. Considerada cuando por primera vez se distribuye o se imprime el récord Guinness, este famoso libro de récord Guinness, ahí una peruana, Ima Sumac, está considerada como la mujer del registro más amplio del mundo, del registro de mujer más amplio del mundo. Muchos estudiosos dicen que tienen 7 octavas de extensión. Yo lo dudo mucho, ¿no? Es demasiado. Pero 5 octavas es totalmente cierto, ¿no? Porque ella manejaba la triple coloratura, es decir, 2 octavas más arriba de una coloratura, digamos, conocida, porque imitaba el canto de los pájaros. Ella, que nace acá en el Callao, pero después se va a Cajamarca, de muy pequeña, y está en el campo, y escucha a los pájaros, narra ella misma, y ella quiere imitar el canto de los pájaros. Y ella imita y termina imitándola, que hasta Stravinsky, este gran compositor del siglo XX, queda deslumbrado y asombrado con Ima Sumac. Ima Sumac es importante, ¿por qué? Indudablemente porque rompe varios récords. En primer lugar, es la primera peruana que tiene su nombre en Hollywood, en el camino, no tengo el nombre, pero en esa pasarela de las famosas cantantes está Ima Sumac. No solamente eso, Ima Sumac además vende 60 millones de discos, incomparable en estos tiempos. Es la primera cantante que
logra tener estos récords. Ha actuado con Charlton Heston, ha actuado en Hollywood, en varias películas. No solamente eso, al mismo tiempo es la pionera de world music, de la música del mundo, en donde compaginan el jazz, la música, digamos, de la época, con el soul, con el mambo, con la música andina, y es una mujer que tiene tanto éxito que cuando va a Rusia actúa nada menos que en el Teatro Bolshoi, con la Orquesta Sinfónica de Bolshoi, y deslumbró absolutamente a todos los asistentes por su calidad interpretativa, por lo extraordinario manejo de una tesitura de 5 octavas, ¿no? Entonces, pero aparte de esa brillante performance, ¿qué es lo que abre? Abre un espacio, lo que nosotros conocemos ahora, la lírica andina, el canto andino. Entonces, es importante entender que la actividad artística puede ser brillante, pero en el caso del tema que estamos tratando, tiene que ser aquellos que han contribuido a la construcción de nuestra identidad, pero al mismo tiempo que quede como un legado para las generaciones posteriores, para seguir construyendo esos caminos que nos han dejado. Y después de Ima Suma, o sea, soy la más bella, sería la más traducción, o la más hermosa, ¿no? Yo soy la más bella, la más hermosa. Después de Ima Suma han venido una buena cantidad y siguen viniendo de intérpretes del mundo andino con unas coloraturas fantásticas. Entonces, ellas son las personalidades que han construido esta parte del siglo XX. No he entrado más allá, porque indudablemente hay muchos intérpretes, ¿no? Se me viene a mente, por ejemplo, Rosa Merino, pero es del siglo pasado. Que Rebagliati, Claudio Rebagliati, este gran músico que hace digamos, el himno nacional, lo reedita, ¿no? Que fue también maestro de Rosa Mercedes Ayarza. Por ejemplo, ella también por ser cantante, haber cantado la primera vez el himno nacional es importante, pero no quiero entrar porque esto es otro espacio. Entonces, me quedo con estas 7 personalidades que he podido comentarlos hoy día, los que han construido desde la perspectiva de sus actividades, ¿no? La parte del esfuerzo que hacen en su condición de mujer para lograr el éxito y que nosotros ahora podamos estar comentando. Quiero leer, déjeme, por favor, no sé si lo ubico. Si lo ubico, lo vamos a hacer. Si no, bueno, me parece que no está. Aquí está. Un texto que me parece importantísimo que escribe Susana Matute con relación a Victoria Santa Cruz, pero que al mismo tiempo esto es como si fuese para cada una de las personalidades que he podido comentarles brevemente. Victoria, cualquiera de ellos, hace una afirmación de lo negro desde una dimensión que no era habitual, desde el respeto de los espacios y la valoración de la identidad y la demanda de una sociedad sin prejuicios ni estereotipos. Todas las que hemos comentado, todas se han esforzado y han trabajado justamente para esta última parte, para el respeto de los espacios y la valoración de la identidad y la demanda de una sociedad
sin prejuicios ni estereotipos. Con eso termino mi participación, agradeciendo a los organizadores por su gentil invitación. A sus órdenes, querida Gisela, maestra Mina. Muchísimas gracias, maestro Wilfredo. Excelente su conferencia, muy didáctica. Creo que nos ha dado mucha información y mucha claridad, mucha información y mucho conocimiento de parte suya y de todas sus investigaciones que realiza. Voy a aprovechar en justamente dirigirle a usted, maestro Wilfredo, principalmente dos preguntas. Vamos a empezar con usted, en vista que tengo conocimiento que usted tiene otras actividades que realizar en la Universidad Nacional de Música. Sí. Así que le voy a decir las dos preguntas, ya usted ya maneja cómo dar la respuesta. ¿Contamos con mujeres compositoras, intérpretes e instrumentistas de la selva que puedan ser así reconocidas como las mujeres que usted ha expuesto? ¿Y qué opinión le merece la música instrumental andina y cómo aprecia la participación de las mujeres con estos instrumentos? Empezando en el mundo amazónico de la selva, tenemos muchísimas lenguas originarias. El país tiene 48 lenguas originarias, por lo tanto 48 culturas, 48 percepciones. Y la mujer, indudablemente, que es un personaje indispensable en el desarrollo y en la preservación de estas culturas que acabo de mencionar. Con toda honestidad, no conozco intérpretes que hayan trascendido a un sentido nacional entiendo que hay. Es una deuda que yo tengo que saldar, ¿no? Reconozco. Con relación a encontrar personalidades, estoy segurísimo que hay, pero no me ha dado espacio para conseguirla. Y con relación a la participación de las mujeres, por supuesto, he visto agrupaciones hechos exclusivamente por mujeres. Es más, yo tengo un proyecto que este año lo voy a hacer, de rescatar las lenguas originarias, trasladarlas para hacer canto coral y versiones corales en lengua originaria hecho de un coro femenino. O sea, ya tengo la directora, ya tengo entonces para un trabajo, así es que ese es un espacio justamente que todo el Perú ha volcado por estos 40, 50 años al mundo andino. Nos falta, el mundo amazónico está esperando. Bueno, de mi parte voy por esto, con este trabajo de las lenguas originarias. Muchas gracias, maestro. Y también una pregunta que de repente también puede ir dirigida a usted. ¿Cómo ve el desarrollo de la mujer en el campo musical en el Perú? Fantástico, ahí está la maestra Mina. Maestra Mina es un ejemplo. ¿Por qué? Porque ya tú mismo, Gisela, está en el conservatorio. Ahora tenemos, digamos, al margen de la visión, ¿no? Tenemos mujeres contrabajistas, mujeres percusionistas, mujeres que tocan tuba, que antes no se... No, mujeres que... No, o sea, todo eso se ha roto. Y es más, las mujeres tienen una sensibilidad. No nos olvidemos que la música es la única disciplina que interviene en la formación del ser humano desde el vientre materno. Y esa condición de mujer, de la relación del vientre, teniendo al nuevo ser en el vientre materno, le da una condición supra especial, fantástica. Por lo tanto, las mujeres tienen un futuro fabuloso, maravilloso. Y en el Perú, totalmente, con mayores posibilidades. Muy bien, maestro. Bueno, todavía puede quedarse todavía con nosotros unos 4 minutos, así que vamos a trasladarle también una pregunta a la maestra Mina. Maestra, ¿cree usted que la música sería un elemento importante para contribuir en la recuperación de la salud emocional de la víctima de violencia familiar? Yo creo que la música es digamos, es una manera al ser una manera de comunicarse, es un medio de sanación en todo sentido. No solamente para la recuperación de la violencia femenina, sino para la recuperación de la autoestima propia. Porque la mujer, como conversábamos hace un momento,
tradicionalmente ha estado circunscrita al espacio privado y ha ido rompiendo barreras, como bien lo ha descrito nuestro querido colega Wilfredo Tarazona, en el campo popular y también, como lo hemos visto, en el campo académico. Sin embargo, si existen mujeres que van rompiendo estas barreras, existen también muchas mujeres a lo largo del mundo que todavía tienen inherente la costumbre de quedarse en el espacio privado. Entonces, esta es una conquista que se tiene que seguir dando. Por eso creo que la música es un camino, es una vía por la cual la mujer va a empezar a empoderarse a sí misma, si tiene una linda voz, si toca un instrumento, si dirige un coro o canta dentro de un coro, definitivamente va a ser un vehículo de reestructuración y de poder curar heridas de todo tipo, no solamente de violencia, sino de todo tipo, porque la violencia no solamente es la violencia contra la mujer. El mundo en el que estamos viviendo en este momento es un mundo altamente violento, con muchas cosas que nos agreden. Nos agreden los virus, las nuevas mutaciones del coronavirus, nos agrede el ambiente social conmocionado por la política, no solo en nuestro país, sino en muchos países latinoamericanos y del orbe. Entonces, definitivamente la música es un vehículo importantísimo porque es una manifestación del alma. Eso es lo que pienso. Muchísimas gracias, maestra Mina. Por favor, antes de que se nos vaya el maestro Wilfredo, Olguita, ¿podrías prender tu cámara y nos tomamos una foto final para guardar el recuerdo de esta sesión? Antes de cerrar. Wilfredo, ¿tú le vas a decir a todos que yo voy a hacer... Gracias, muchas gracias. Tú les vas a decir a todos que yo voy a hacer su directora. Solo unas palabritas mías antes. Gracias, muchas gracias. He aprendido muchísimo con esta conferencia de música y mujer transformando mandatos sociales. Un poco le cambié el título, pero finalmente es eso. Y en realidad los escuchaba y veía y pensaba cuánto ha habido de cambios que no somos conscientes, porque justamente la música, que es tan importante en la formación de un ser humano, no es sociabilizada como debe de ser. Y se agradezco muchísimo, y ahora sí dejo al maestro Wilfredo y luego a Gisela, que cerrará el evento. Yo les agradezco muchísimo, me da oportunidad de ver a Mina, porque no nos vemos, Mina. Un beso, un cariño siempre, muchísimo, y gusto verte también, querida Gisela, después de años te veo. Un placer en conocerle, doctora, un placer en conocerlo, así es que felicidades. Mina. Un abrazo muy cariñoso, Wilfredo. Mina, no me olvido, te invitamos para un concierto, ya sabes que este año vamos a hacerlo eso, justamente mujeres directoras. Qué lindo, qué lindo. Bravo. Sí, excelente. Muy bien, ahí vamos a estar. Muy bien, entonces, bueno, no me queda más que cerrar este acto. Señoras y señores, el presente acto académico ha culminado y agradecemos a todos ustedes su gentil asistencia. Agradecemos también a nuestros conferencistas y a toda la comunidad que se ha conectado con nosotros a través de las redes sociales. También queremos agradecer a la señora Blanca Horna, intérprete de señas, que nos ha acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes, que viva la música, que viva siempre en nuestras vidas y tengan todos ustedes muy buenas noches. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias.